hemos invitado en nuestros estudios a Nils Castro Carrasco, representante de la Asociación de Ciclistas del Perú. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Reinaldo. Bueno, una situación en principio lamentable, ¿no? La pérdida de este jovencito campeón, Lance Ramírez, pero son otros tantos casos como los de él que de pronto pasan, no se dan a conocer, pero que ponen en evidencia cuál es la situación del ciclista, el riesgo que corre el ciclista en las calles del Perú. Claro, en este caso lo lamentable es que después de la muerte de Lance, han sucedido 3 casos más, ¿no? Inmediatamente. Posterior. Así es, 2 niños en Cerro de Pasco y un señor en Jaén, ¿no? Entonces son 4 muertos en menos de un mes, ¿no? Y lo cual también ha sido un elemento suficiente como para salir otra vez a las calles a reclamar justicia, ¿no? Justicia específicamente para Lance, porque hay una serie de elementos que su padre, el señor Luis Ramírez, nos comentó que estaban afectando el caso, que él está siguiendo. Y por otro lado, evidentemente nosotros no son, como usted mismo lo dijo, los primeros muertos. En realidad ya tenemos una serie de muertos en los últimos años y hemos venido demandando hace bastante tiempo que se creen políticas públicas para favorecer justamente al ciclista y al peatón, ¿no? Porque son el grupo humano que generalmente está más expuesto a esta violencia cotidiana que se ve en las calles, especialmente cuando una persona maneja, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos que ponen en riesgo al ciclista en medio de una ciudad? Principalmente la velocidad, ¿no? La velocidad es la que nos está matando, la velocidad está matándonos. Antes que desarrolles la idea, porque nosotros hemos estado conversando aquí con especialistas de transporte, de seguridad vial, y nos dicen que la primera razón de personas fallecidas por accidentes de tránsito o de accidentes de tránsito en general es la alta velocidad. O sea, no se respetan los límites de velocidad dentro de la ciudad. Esa es la primera razón de los accidentes de tránsito. Y por lo que estamos conversando contigo, tú nos dices que es el primer factor también de los accidentes contra los ciclistas. Claro. Uno de los grandes problemas que se tiene es que la gente, no sé por qué razón, está todo el tiempo apurada, ¿no? Y ese apuro lamentablemente causa muertes, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces con los ciclistas, ¿no? A veces los automovilistas piensan que la pista solamente ellos tienen el derecho de manejar por ahí, ¿no? Cuando en realidad en cualquier ciudad el uso de la vía pública es tanto para los automovilistas, para los motociclistas y evidentemente también para los ciclistas. Nosotros también tenemos derecho a usar las pistas para movilizarnos, ¿no? De un punto a otro. Entonces, alta velocidad, primer factor. Sí. Segundo, la ausencia de vías. Más que la ausencia de vías, principalmente es el mal diseño de las vías, ¿no? Las vías están tan mal estructuradas que también generan accidentes, ¿no? Evidentemente también en el caso de nosotros las ciclovías están mal diseñadas. Al haber habido una política muy abierta donde cada municipalidad puede hacer su propia ciclovía, entonces no había parámetros técnicos adecuados para que tengamos una buena infraestructura vial, especialmente en el caso de las ciclovías, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, el año pasado se hicieron una serie de trabajos en la ciclovía de la Avenida Universitaria, por ejemplo, y en vez de ayudarnos a nosotros nos han desfavorecido, la han destruido completamente. Y ahora si uno transita por ahí tiene más huecos, más cortes. Un poste en medio de la ciclovía, hemos visto. Eso es en la Avenida Lo último Argentina que dejó el señor Castañeda fue un poste en medio de una ciclovía. Exactamente. Y eso es justamente una clara evidencia de cómo de estas políticas improvisadas que se han estado implementando con la intención supuestamente de favorecernos, ¿no? Pero en realidad nuestra ciudad ha crecido así, pues, ¿no? Sin planificación. Y eso hace un poco más complicado. En realidad las normas técnicas para la creación de ciclovías ya están establecidas hace bastante tiempo, hace un par de años, pero no se respetan, o sea, ni la misma municipalidad ha hecho caso de su propia normativa, ¿no? Entonces eso es bastante contradictorio, ¿no? Ahora, cuando hablabas, tú decías, queremos 2 cosas, justicia, ¿sí? Y segundo, políticas públicas. Exactamente. Estas políticas públicas no solo pasan, me imagino, por un tema de infraestructura física, sino por otros aspectos. ¿Qué otros aspectos son los que hay que contemplar? Claro, una de las primeras cosas, como nosotros decíamos, era el tema de la democratización de las calles, que es
que la gente entienda claramente que nosotros también tenemos derecho a usar las pistas cuando no haya ciclovías. También tiene que ver con el hecho de que se creen una serie de políticas para enseñar a las personas a las normas de tránsito, porque lamentablemente a veces los únicos que pueden acceder a leer las normas de tránsito son en realidad cuando uno saca su brevete, ¿no? Solamente los automovilistas y los motociclistas, pero en el caso de los ciclistas no hay esa normativa, ¿no? Por tanto, es importante que desde los colegios se empiece a implementar educación vial, entonces. Exactamente, educación vial, ¿no? Una educación vial para todos, para que todos sepamos claramente cómo debemos transitar y caminar por las pistas y calles, ¿no?, de nuestra ciudad. Ahora, y eso que dices es muy importante, ¿no? Porque incluso otra de las razones de las personas que mueren por estar atropelladas, no estoy hablando de los ciclistas, sino de los peatones, claro, es la imprudencia de los propios peatones, que no usan los puentes peatonales, ¿no? Una serie de elementos. Ese creo que es el segundo o tercer de los factores. Yo imagino que también algo de responsabilidad pueden tener muchos ciclistas al no actuar prudentemente. Por ejemplo, yo he recibido una queja conversando con personas, ¿no? Salían del estacionamiento de su casa y los ciclistas suelen esquivar al auto, ¿no? Y eso lo pone en riesgo. Por eso la importancia, decías tú, de la lectura de las señales de tránsito, el reglamento de tránsito, la educación vial. ¿Cuánto se puede hacer ahí con ese aspecto, ¿no? Para que el ciclista también asuma una responsabilidad consigo mismo? Bueno, yo en principio creo y considero que los ciclistas en sí tenemos una velocidad totalmente distinta a la velocidad que manejan las personas, claro, ¿no? Los automovilistas y los motociclistas. Y eso también ayuda de alguna manera a tener un poco más de control a la hora de transitar. Pero es evidente que también nosotros, en esta vorágine, ¿no?, como le digo, de la velocidad, de tratar de llegar más rápido, podemos generar algunas faltas, ¿no? Pero creo que siempre está en la responsabilidad del que maneja un auto y el que puede ocasionar muertes, tener la prudencia adecuada para ver cuando están las personas movilizándose en la bicicleta, ¿no? Nosotros uno de los grandes elementos y problemas que tenemos cuando transitamos por las calles es que los automovilistas nos cierran, ¿no? Piensan que somos un auto más que puede cerrar y nosotros no estamos protegidos, ¿no? Salvo por un pequeño casco que solamente te ayuda para accidentes leves, ¿no? Pero eso no nos va a proteger frente al cuerpo, ¿no? El cuerpo está completamente desnudo, claro, y tú tienes al costado una persona que maneja 1000 kilos de fierros o acero, ¿no? Entonces eso no se puede comparar, ¿no? Son situaciones totalmente distintas, claro, ¿no? Y evidentemente, por eso decía que era necesario empezar a crear estas políticas públicas. En realidad ahora que estamos en un mundo digitalizado, se puede hacer pequeñas digamos, sugerencias, ¿no?, a las personas, dar de una manera fácil y didáctica las formas de cómo debe uno conducirse en el caso de los ciclistas y cómo nos pueden ayudar en realidad los automovilistas, porque no es que nosotros lo veamos como un enemigo, en realidad hay bastante gente que maneja bicicleta y también tiene auto, pero es necesario tener la prudencia, ¿no?, saber adecuadamente que tenemos que respetar el 1.5 metros, que es lo que generalmente a nivel internacional se exige, ¿no? Una distancia prudente para que no haya este tipo de probabilidades de atropellar o a generar un accidente, ¿no? Lo otro también es que tengamos en cuenta que se necesita, en este caso por parte de los ciclistas, también esta necesidad de empezar nosotros mismos a crear la conciencia de la importancia que es manejar con prudencia y con el suficiente tino para evitar lo que comentaba usted, ¿no?, este tipo de accidentes o generar este tipo de violencia que se va a generar en las calles. Ahora, hay un tema cultural, ¿no?, muy fuerte que tenemos que combatir desde muy pequeños, decías tú con toda razón, a través de la educación vial, pero también con medidas, pues, determinantes, ¿no? Claro. Así fue como aprendimos a usar los cinturones de seguridad, por ejemplo, los que manejamos o vamos en un vehículo motorizado. Pero si no se respeta al peatón, porque no hay ese criterio de preferencia que en todas partes del mundo lo tiene el peatón, menos al ciclista, que lo ven montado en una bicicleta y entonces creen que están en las mismas condiciones, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es tu llamado a la gente que en este caso nos está viendo?
y que ya muchos están preparándose para salir de casa con sus vehículos. ¿Cuál debería ser esa un nuevo modelo que debemos tener en la cabeza para poder manejar en las calles? En principio que tienen que tener claro que los que manejamos bicicletas somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos que hemos adoptado una forma más ecológica de conducirnos por la ciudad, y eso ayuda mucho también a aligerar el tráfico, que mucha gente tiene tanto estrés por este tipo de cosas, ¿no? Y entonces lo principal es respetar ese 1.5 metros de distancia, bajar la velocidad cuando ve a un ciclista a un costado, y evidentemente también tener claro que nosotros lo que estamos haciendo, un gran porcentaje se hace deporte, pero otros nos movilizamos, usamos la bicicleta como un medio de transporte. Por tanto, también tenemos el derecho, como le dije, a usar las pistas y las calles para trasladarnos, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Nils Castro Carrasco, representante de la Asociación de Ciclistas del Perú. Esperamos también que nuestras autoridades asuman liderazgo en este aspecto. El alcalde Muñoz, ¿no? que ha demostrado ser una persona amigable, que entiende, que comprende perfectamente. Lo digo porque incluso él fue a su ascensión de mando en bicicleta, y debe haber padecido, claro, como es el alcalde de Lima, debe haber ido acompañado de otras, quizás hasta de una liebre ahí policial que le ha ido abriendo paso. Eso los ciclistas no lo tienen, ¿verdad? Entonces él habrá experimentado también personalmente lo difícil que puede ser trasladarse en una ciudad como la nuestra, lo poco amigable, incluso lo violenta que resulta para el ciclista y para el peatón. Así que esperamos que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto.